Buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es miércoles 15 de enero de 2025 y empezamos con nuestro sumario de noticias básicas. Hay pactos bipartidistas a la vista, como el de las pensiones para alargar la posibilidad de jubilarse a los 72 años. En vivienda también se acerca pacto entre PSOE y PP. Feijóo pone algunas condiciones y el PSOE no dice que no. Las relaciones entre Junts y el gobierno se complican más todavía. El PSOE ha bloqueado esta mañana la cuestión de confianza a la que los postconvergentes quieren que se someta el presidente Pedro Sánchez. Los de Puigdemont han lanzado un aviso. Sigue el lawfare, en este caso contra Serim Vallé, activista antirracista y miembro de la dirección estatal de Podemos, que ha sido llamado a declarar por injurias a la policía por denunciar la brutalidad policial que sufren las personas racializadas. En el terreno internacional hoy viene la cosa repletita de temas, y es que el secretario general de la OTAN ha pedido a los países miembros que recorten en sanidad o educación para aumentar así el gasto militar. Finalmente, el partido de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv se ha celebrado. Decenas de activistas antigenocidio han estado a las puertas del pabellón deportivo para protestar por la permisividad del gobierno español con Israel. La administración Biden ha sorprendido sacando a Cuba de la lista de países que promocionan el terrorismo, donde aún siguen Corea del Norte, Irán y Siria. Con todo esto arrancamos noticias básicas. Con el año nuevo llegan también los pactos bipartidistas. Después del último acuerdo de reparto del Poder Judicial en 2024, el primero que llegará será el de las pensiones. Este pacto de las pensiones, firmado también por UGT y Comisiones Obreras, abre la puerta a alargar la jubilación a los 72 años a cambio de compatibilizar parte de la pensión con el salario. Después de que tanto UGT como Comisiones Obreras se hayan reunido con Feijóo para tratar de convencerlo, finalmente el PP votará a favor del decreto cuando el Gobierno lo lleve al Congreso. Así lo ha anunciado Alberto Núñez Feijóo en su último desayuno informativo. No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar a negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto. Con el voto del PP, la reforma de las pensiones saldrá adelante por una amplia mayoría de diputados sin necesidad de que el PSOE tenga que mirar a los grupos de izquierda. Sin saber todavía qué hará Sumar, porque esta reforma fue negociada por Comisiones Obreras y UGT con el Ministerio de Seguridad Social y no con el de Trabajo, Podemos ya ha dicho que no votará a favor del decreto. Los morados consideran que la reforma significa alargar la edad de jubilación de forma encubierta. Otro ámbito donde se aproxima un pacto bipartidista es en materia de vivienda, y es que en el Partido Popular reconocen que no podrían votar en contra de la bonificación fiscal del 100% del IRPF a los rentistas que pongan sus viviendas en alquiler, y tampoco ven con malos ojos la colaboración público-privada para construir más viviendas. De todos modos, el PP exige a cambio que el PSOE retire del trámite parlamentario la eliminación de la acusación popular que el PP llama Ley Begoña, porque alegan está pensada para evitar que se juzgue a la esposa del presidente. Si no retiran esta ley claramente para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar la familia del presidente del gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un gobierno que no cree en el Estado de Derecho. Tras el último Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda salió algo esperanzada. Que si estamos diciendo que en España hay un problema de precios en el mercado del alquiler y que se necesita movilizar vivienda y que para hacerlo el presidente del Gobierno ha dicho que está dispuesto a que el 100% de esas rentas de alquiler puedan ser bonificadas para que se baje el precio a los inquilinos, ¿quién dice que no? Esta mañana en Onda Cero, Isabel Rodríguez ha pedido un pacto de Estado al PP en materia de vivienda. Sé que esto no es sencillo, pero tenemos la total determinación de poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para dar solución a este problema. Sería deseable ese acuerdo, ese pacto al que usted hacía alusión, sin duda, pero casi me conformo con una tregua de Estado en materia de vivienda. Dejad trabajar. Dejemos hacer, colaboremos todos, administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, el Gobierno de España. A la Asociación de Promotores Inmobiliarios de España también le gusta lo que ha propuesto el Gobierno, al menos la gran mayoría de las medidas. Hay algunas medidas que ya llevamos tiempo reclamando y parece que en este sentido sí que van por el buen camino. Hay otras que son de un nivel intervencionista, muy enfocadas a la actuación de la administración pública, propiamente dicho,
que nos parecen erróneas desde el punto de vista de que la administración pública no tiene capacidad para desarrollar las viviendas que se generan, que son necesarias. Los promotores quieren que se apruebe ya la ley del suelo para liberalizar el territorio y ganar rentabilidad. El PSOE tiene su propia ley en trámite y el PP ha prometido registrar la suya propia, aunque los promotores tienen prisa. La aprobación de una vez de la ley de suelo, la ley de seguridad jurídica, en la cual parece que todos los partidos importantes están de acuerdo, pero nadie la aprueba y no quieren aprobarla. Es una ley muy técnica, absolutamente imprescindible. A la patronal inmobiliaria también le parece interesante lo que ha propuesto el Gobierno. Las medidas que se anunciaron ayer van en la buena dirección, es decir, todo lo que sea generar vivienda de obra nueva y todo lo que sea incentivar y fiscalmente a quien tiene que poner las viviendas en el mercado. Si además a eso le acompañamos con seguridad jurídica, son medidas que se pueden catalogar como medidas muy interesantes y por primera vez hemos escuchado incluso reducción de impuestos, bonificaciones. Por su parte, la organización de consumidores Facua rechaza que se le perdone el pago del IRPF a los rentistas. Y tenemos que lamentar que el presidente no haya anunciado ninguna medida que perjudica los intereses de los especuladores que mantienen vacías un gran número de viviendas. Tendría que llevarse a cabo, como reivindicamos, la expropiación del uso de esos inmuebles de manera que se les imponga un alquiler a un precio social. Cambiamos de tema. La relación del Gobierno con Junts no pasa por sus mejores momentos. Esta misma mañana, de hecho, la mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, han bloqueado la iniciativa de los postconvergentes para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Hay que recordar que, aunque se aprobara esta iniciativa, la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno y no de los grupos parlamentarios. La herramienta de los grupos parlamentarios es, en cambio, la moción de censura, pero Junts no tiene los 35 diputados que son necesarios para presentarla y, al menos de momento, no ha pensado en pactar con PP o Vox. El Gobierno ve esta medida como completamente injustificada. A la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentàries. El secretario general de Junts, Jordi Turull, avisa al PSOE. I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE. I per això hi ha la permanent de divendres a Waterloo. Borja Semper, del Partido Popular, critica que el Gobierno bloquee la tramitación parlamentaria de la moción de Junts. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho en el que el Congreso de los Diputados tiene su espacio y su ámbito de debate. Y nosotros lo que defendemos es que todos los grupos parlamentarios podamos debatir, aunque a Sánchez no le guste el debate. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha insistido en una idea que lleva demasiado tiempo defendiendo. También es cierto que sorprende que se presente una PNL pidiendo una moción de confianza que solamente puede activar el presidente del Gobierno. Me sorprende. Yo creo que simplemente, como ya comentamos en su momento, es una más de Junts para intentar aplanar el camino hacia su futuro pacto con Feijóo. Y eso pasará. Cambiamos de tema. Serín Vallé, activista antirracista, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro de la dirección estatal de la Formación Morada, ha sido citado a declarar para el 28 de enero por unas presuntas injurias graves contra la Policía Nacional. Los hechos se remontan a unas declaraciones que hizo en Vallé en 2014 en las que denunció la brutalidad policial que sufren los cuerpos negros en un acto en Lavapiés en contra de una carga policial que hubo días antes contra las personas racializadas. En la red social X, en Vallé ha escrito que esta denuncia no callará a las personas negras porque, ha dicho, ya hemos dicho basta. En el terreno internacional, el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, ha pedido a los países miembros de esta organización militar que recorten sus presupuestos en sanidad o pensiones para aumentar la partida del gasto militar. Estas polémicas declaraciones las ha hecho ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Defensa del Parlamento Europeo. En su primer discurso ante los eurodiputados, Rutte ha abogado también por aumentar rápidamente la producción de material armamentístico como buques, tanques, aviones o municiones. De fondo, la guerra con Ucrania centra los esfuerzos de la OTAN, que además está pendiente de la toma de posesión de Donald Trump, quien podría decidir firmar un acuerdo con Rusia y dedicar su potencia bélica a otros puntos del mundo. De Ucrania vamos ahora a Oriente Medio. Israel y las autoridades gazatíes negocian un alto al fuego que, según Hamás, estaría en su fase final.
El posible alto al fuego tendría implicaciones para Netanyahu, ya que varios de sus ministros amenazan con romper el gobierno si finalmente se firma el alto al fuego con Palestina. Mientras negocian en Qatar este posible alto al fuego, Israel no deja de asesinar palestinos. Solo en el último día, Israel ha matado a 60 personas en la franja de Gaza, y la cifra total de gazatíes asesinados desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 46.700 personas y 110.265 heridos. En Cisjordania y Jerusalén Este, la cifra de asesinados por Israel asciende a 850 personas. Aunque el foco mediático sobre Gaza se ha debilitado, el movimiento antigenocidio sigue dando la batalla para que no se deje de hablar de Palestina. En Madrid, decenas de personas se han manifestado frente al pabellón donde se ha jugado el partido de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv. Los colectivos pro-palestinos y Podemos habían pedido al gobierno español que no permitiera la entrada del equipo y de su hinchada, que ya ha protagonizado altercados y actos violentos en otros países europeos. Sin embargo, el gobierno prefirió mirar para otro lado y el partido se ha jugado. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha estado ahí también. Le pedimos al ministro de Exteriores que impidiera la entrada de este equipo y también de su afición. No lo han hecho porque con una mano intentan hacer parecer que están haciendo algo para frenar este genocidio y con la otra permiten que los barcos cargados de armas pasen por España, mantienen todas las relaciones diplomáticas y económicas con el Estado terrorista de Israel y hoy vemos una vez más cómo se utiliza el deporte para lavarle la cara a un Estado terrorista y genocida. No con nuestro silencio y no en nuestro nombre, hoy volvemos a exigir que se cancele esta competición deportiva y que se rompan todas las relaciones con los genocidas. Viajamos ahora a Estados Unidos y es que a días de abandonar la Casa Blanca, Joe Biden ha decidido sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, en la que todavía están Siria, Irán y Corea del Norte. No obstante, la medida podría ser revertida por Donald Trump, quien tomará posesión como presidente este 20 de enero. Aunque se elimine a Cuba de esta lista de países patrocinadores del terrorismo, el bloqueo económico y las sanciones coercitivas impuestas por Estados Unidos contra la isla siguen vigentes. Díaz-Canel, el presidente cubano, ha avisado también de que Cuba seguirá denunciando la guerra económica y las acciones de injerencia, desinformación y descrédito financiadas con fondos federales de Estados Unidos. Con esto nos despedimos por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora mismo en sus pantallas. Regresamos mañana con más y ya veremos si mejores noticias. Sean felices.